oh líderes ejecutivos de los diferentes países del mundo, oh gente de todo el mundo, musulmanes y no musulmanes. Ciertamente, sois incapaces de contener las guerras de Dios cósmica y colonial, y está a punto de caer la palabra de Dios sobre ustedes mediante el asteroide del castigo, y el castigo de Dios os tiene rodeados por tierra, mar y aire. Además del castigo que genera un ser nuevo en la creación de Dios, que no es macho ni es hembra, creado recientemente mediante las palabras de Dios sé y es a lo que llamáis la epidemia del coronavirus. Os revela sus secretos el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, que les promete más detalles a través de la verdadera declaración del glorioso Corán, la revelación procedente de Dios el Todopoderoso y el Alabado, así como les aclarará el número de años que permanecieron dormidos Ahlul Kahf en la caverna. Más detalles en la siguiente declaración titulada Se acerca un castigo doloroso y la resurrección de la gente de la caverna y de Rahim, Jesús hijo de María, que fue escrita por el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, bajo fecha del 25 de julio del 2020. Para todos los oyentes de habla hispana, que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos. Hoy les presento una declaración del guiado el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Esta declaración fue escrita el 25 de julio de 2020, cuyo título Se acerca un castigo doloroso y la resurrección de la gente de la caverna y del Raquín, Jesús, hijo de María. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, alabado sea Allah, que ha revelado la Escritura a su siervo y no ha puesto en ella tortuosidad, sino que la ha hecho recta, para prevenir contra una grave calamidad que procede de él, y anunciar a los creyentes que obran bien que tendrán una bella recompensa, en la que permanecerán para siempre, y para advertir a los que dicen que Allah ha adoptado un hijo, ni ellos ni sus predecesores tienen ningún conocimiento de eso. Qué monstruosa palabra la que sale de sus bocas, no dicen sino mentira. Tú quizás te consumas de pena si no creen en esta historia por las huellas que dejan. Hemos adornado la tierra con lo que en ella hay para probarles y ver quién de ellos es el que mejor se porta. Y ciertamente haremos de su superficie un sequedal. ¿Crees que los de la caverna y de Arraquín constituyen una maravilla entre nuestros signos? Cuando los jóvenes, al refugiarse en la caverna, dijeron: Señor, concédenos misericordia de ti y haz que nos conduzcamos correctamente. Y les hicimos dormir en la caverna por muchos años. Luego les despertamos para saber cuál de los dos grupos calculaba mejor cuánto tiempo habían permanecido. Verdades son las palabras del Señor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم.
Y el tiempo que se quedaron dormidos la primera vez es como sigue: 300 años, según los años de la luna, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Habían estado en su caverna 300 años y 9 más. Di: Alá sabe mejor lo que estuvieron, suyo es lo desconocido de los cielos y de la tierra. Nadie oye y ve como Él. Fuera de Él no tienen quien les proteja, y a nadie hace copartícipe en su juicio. Verdades son las palabras del Señor. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم. En cuanto a la duración de la primera vez que la gente de la caverna permanecieron dormidos, es 300 años lunares, en referencia al cálculo del tiempo a la luna misma, que corresponde al cálculo de tiempo según vuestra referencia de día, mes y años de la siguiente manera. Un día lunar, en referencia a la luna misma, es igual 30 días terrestres. Un mes lunar, en referencia a la luna misma, es igual 30 meses terrestres. Un año lunar, en referencia a la luna misma, es igual 30 años terrestres. Entonces, la duración de la primera vez que permanecieron dormidos es igual 300 multiplicado por año lunar en referencia a la luna misma. Esto quiere decir que la duración de la primera vez que permanecieron dormidos es igual 300 multiplicado por 30 años terrestres, es igual 9.000 años terrestres. En cuanto a la duración de la primera vez que permanecieron dormidos es exactamente 9.000 años terrestres, mientras que la duración de la segunda vez que permanecieron dormidos es de 9 años solares, en referencia al sol mismo, de acuerdo con las palabras de Dios, y 9 más. Di: Alá sabe mejor lo que estuvieron, suyo es lo desconocido de los cielos y de la tierra. Nadie oye y ve como Él. Fuera de Él no tienen quien les proteja, y a nadie hace copartícipe en su juicio. Verdades son las palabras del Señor. وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم. De hecho, la duración de la segunda vez que la gente de la caverna permanecieron dormidos es de 9 años solares, según el cálculo en referencia al sol mismo, de manera que un día solar en referencia al sol mismo es igual 1000 días terrestres. Un mes solar en referencia al sol mismo es igual 1000 meses terrestres. Un año solar en referencia al sol mismo es igual 1000 años terrestres. Entonces, la duración de la segunda vez que permanecieron dormidos es igual a 9 multiplicado por año solar en referencia al sol mismo. Esto quiere decir que la duración de la segunda vez que permanecieron dormidos es igual 9 multiplicado por 1000 años terrestres, igual a 9000 años terrestres. Esto significa que el periodo de duración de la primera vez que permanecieron dormidos es de 9 días, según los días de Dios en referencia a los cómputos del libro, y también que el periodo de duración de la segunda vez que permanecieron dormidos es de 9 días, según los días de Dios en referencia a los cómputos del libro, de acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo. Te piden que se acelere el castigo, pero Alá nunca romperá su promesa. En verdad, un día con tu Señor son como 1000 años, según vuestros cómputos. A cuántas ciudades que eran injustas dejamos seguir para luego castigarlas. Hacia mí se ha de volver. Verdades son las palabras del Señor. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون
وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير صدق الله العظيم. Está a punto de caer sobre vosotros la palabra del asteroide, castigo en adicción a lo que llamáis la epidemia del coronavirus. Más bien es un castigo cuyo origen proviene de un solo ser diminuto y que, por cierto, Dios no lo creó a partir de un par de pareja, sino que dio un ejemplo nuevo de su habilidad en la creación, de modo que Dios el Todopoderoso lo creó sin ningún macho y sin ninguna hembra, sino que dio un ejemplo de una nueva creación en el decreto del glorioso Corán. Esto es, un ser diminuto cualquiera, y no más con el que Dios ha desafiado a todos los que desmienten en el recordatorio del gran Corán de entre los incrédulos y los que se apartan de su recordatorio de entre los musulmanes. Este nuevo ser diminuto y oculto que no se ve a simple vista es la criatura viviente más pequeña que Dios creó en el libro y que todavía sigue siendo un desafío para la criatura más malvada, Donald Trump, y sus aliados, que solían afirmar que eran la fuerza invencible que no se puede derrotar, por lo que Dios los conquistó con la criatura viviente más pequeña del libro, un ser diminuto oculto cualquiera, el que no abarca ningún conocimiento. Y doy testimonio a Dios de que se trata solamente de un ser diminuto y que todavía está librando su guerra global en contra de los incrédulos y los enemigos del gran Corán, y en contra de los musulmanes que se apartan del recordatorio proveniente de su Señor, el gran Corán, mientras que se creen que son creyentes en él, y su ejemplo es parecido a aquellos que dijeron: escuchamos y desobedecemos, y negaron responder la llamada del pregonero de Dios y su siervo sucesor, el Imam al-Mahdi Nasr Mohammed al-Emani, para juzgar entre ellos de aquello que Dios reveló en su libro, pero se apartaron todos del juicio de Dios en su libro, incluso los musulmanes, por lo que Dios está enojado por su libro. ¿Quién les custodiará de su castigo si sois honestos? En cualquier caso, Dios está enojado por su libro, oh incrédulos y musulmanes que se apartan de su libro. ¿Quién les custodiará del castigo de Dios, Señor de los mundos, si sois honestos? Así que invocad a quienes deis realidad parte de él, para que os libren del mal castigo del ser más diminuto, coronavirus madre, el desafío de Dios. Y no es un macho sino una hembra que pone huevos, y que Dios crea a partir del fluido de sus huevos una nueva creación. ¿Y qué es lo que ustedes llaman el coronavirus? Del mismo modo, una nueva creación de origen oval, creada por Dios a partir de la albúmina de los huevos, de un solo ser diminuto, coronavirus madre, de modo que sea creada por Dios para que sea similar y prolífica en su creación, de la forma siguiente: sé y es, una criatura viviente nueva que vive en tierra, mar y aire, sin a excepción de un cuerpo. Más bien soy testigo que desde la primera declaración insistía en que aquello que llaman coronavirus es una criatura que vive fuera de los cuerpos y que vive también dentro de los cuerpos y en la sangre. Temed a Dios, oh hijos de Adán. No tenéis capacidad ni poder alguno en librar una guerra en contra de Dios. Oh aquellos que os creéis estar a salvo de la intriga de Dios al declarar la guerra en contra de vuestro Señor, y quisieron extinguir su luz y fracasasteis, pero Dios hará culminar su luz, por mucho que les pese a los incrédulos su apariencia. Todavía siguen sin abarcar ningún conocimiento sobre el ejemplo del ser diminuto, coronavirus madre, mencionado en su libro. No son como los virus visibles que ya conocen, porque los que conoces tienes un macho que los poliniza antes de desovar.
y luego producen huevos polinizados que contienen la descendencia del virus macho. En cuanto al ser diminuto coronavirus madre, con el que Dios os desafió, Dios lo creó sin una pareja, más bien con la orden sé y es, estableciendo un nuevo ejemplo en la creación y que nunca lo verán, que todavía está librando sus incursiones de guerra que cruzan los continentes y los océanos marinos y polares mediante las palabras de Dios. Vuelan, van y arrojan sus huevos sin descendencia, por lo que Dios crea a partir de la albúmina de sus huevos criaturas vivas, virales, similares y diferentes, y todos ellos son creados con las letras S y E, y dice sé y es. Para que sepan que Dios es el omnipotente, capaz de todo, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Y no sé de la existencia de más de un ser diminuto coronavirus madre, como desafío de Dios en su libro, y que es un ser solo y no más. En cuanto a los virus producidos por sus huevos, nadie conoce los soldados de Dios, salvo Él, y penetran en el pecho, y vuelan en el cielo de la tierra y el mar, y en el cielo de los polos, para invadir a otra gente. Es un enemigo de los enemigos de Dios, donde quiera que se encuentren. No tendrán escapatoria con el permiso de Dios, para que los infieles y los impíos de las dos razas, tanto jin como humanos, supieran cuán nula es su capacidad en comparación a la de Dios. Seguramente no es igual a la capacidad de un ser diminuto honorable, marcado y soportado con las palabras de Dios, con su poder, y que vive en todos los climas de todo tipo, climas extremadamente fríos, cálidos y moderados, y que aún deambula por todo el mundo, hacia este, oeste, norte y sur, para formar focos centrales, sino que deambula tanto en el exterior de la tierra como en su interior de la tierra hueca, y la agonía de su guerra mundial se intensificará, mientras que solo es una parte del castigo menor. Solo que su castigo está graduado en varios niveles: castigo de corrección, castigos disciplinarios, castigos de tortura, castigo de mal extendido, castigo indescriptible. No y nunca os servirá de refugio la cuarentena o el confinamiento, os alcanzará y luego os afligirá con su castigo, hasta que veáis a los ángeles golpearles en vuestros rostros y espaldas a la hora de morir para sacar vuestras almas, y la forma de morir no es igual para todos en el decreto del libro, si en verdad supieras. Oh comunidad de los grandes mandatarios y líderes mundiales, ¿a dónde iréis y qué escapatoria tendréis? Os juro por el único Dios, aquel que no hay ningún otro Dios salvo Él, no podéis escapar del diminuto ser cuyo castigo es doloroso, formado por una coalición de socios, una alianza de virus. Incluso si llegaréis a huir a la superficie de la luna, os anticiparía y llegará antes a la superficie lunar. Esperará vuestra llegada impacientemente para arrojar sus huevos en vuestro pecho, y es Dios quien se encargará del asunto de sus huevos arrojados con sus palabras en forma de órdenes perfectas, creando virus vivientes a partir de ellos, que por cierto se descomponen y se dividen. También se transmite de humano a humano, un virus humano debido a su incubación en los pulmones de este último, y no se incubó en los cuerpos del ganado, ni en el cuerpo de todos los animales salvajes o marinos, ni en las aves, ni en los reptiles, ni en todo tipo de insectos. Más bien, la incubación de los huevos del diminuto ser coronavirus madre es destinada exclusivamente para aquellos que Dios quiera, de entre las dos razas, jin y humanos, por si recapacitan en dar cuenta que tienen un Dios misericordioso
y que nadie más les auxiliará salvo Él. Ese es Dios mi Señor y el vuestro, glorificado sea Él, el Señor de los mundos. ¿Creéis en Él? Que ciertamente a Él seréis devueltos, y nadie os librará del daño del mal castigo excepto Dios. ¿Acaso hay un Dios junto a Allah? Glorificado sea Él por encima de todo lo que le asocian. Así pues, refugiaos en Dios, pues realmente les soy un claro advertidor, y que sepan ciertamente que no hay ninguna escapatoria de Dios, excepto si es hacia Él. Verdaderamente, huyan de Dios hacia Él, y arrepiéntase ante Él, un arrepentimiento verdadero y cercano para que guíe vuestros corazones. Él os concederá una distinción en forma de luz y cura para lo que está en los pechos y la vista para los corazones, si es que entendéis haciendo uso de razón, oh comunidad humana que se aparta de entre los musulmanes e incrédulos. Escuchad y entended, ya no hay marcha atrás en la guerra compulsiva de Dios, el único, el subyugador, que os tiene rodeado de su castigo por todos lados, desde el cielo y la tierra, por tierra, mar y aire, y desde ustedes mismos. Dios solo os hará aumentar el castigo, así que temedle, oh gente que razona. Todavía estáis en el periodo de la guerra del ser diminuto coronavirus madre, y guerrero de Dios, y los virus de sus huevos están en los pechos y en el aire libre, que vive como criatura viviente. Y pongo a Dios como testigo, y es suficiente tenerle como testigo, que soy el Imam al-Mahdi Nasr Mohammed al-Emani. Todavía sigo insistiendo desde la primera declaración publicada en la fecha 5 de marzo de 2020, correspondiente a la fecha según el calendario lunar al día 10 Rajab 1441, que aquello que llamáis coronavirus es una criatura que vive en el aire, fuera del cuerpo, una criatura viviente que invade los pechos y que no conozco ningún tratamiento o cura para ustedes, excepto lo que se indicó en la declaración que escribimos bajo título La declaración decisiva y seria sobre la verdad acerca del coronavirus. Pongo a Dios, el único, el subyugador, como testigo, que no canto para ustedes poesía, ni les exagero con la prosa, sino que es la declaración verdadera del recordatorio del libro de Dios para aquellos de ustedes que desean recordar y temer a Dios y al castigo del último día. Ha sido excusado aquel que advirtió, pero sin embargo no recapacitan, sino aquellos que hacen uso de razón. Y a cada fatua en la declaración viene con pruebas y argumento del mismo decreto del Gran Corán. Seguramente el Imam al-Mahdi Nasr Mohammed al-Emani nunca hablará de lo que no sabe, y encontrarán que las declaraciones del Imam Mahdi Nasr Mohammed al-Emani son la verdad en la realidad real, como 1 más 1 es igual a 2, sin lugar a duda, con el permiso de Dios, el Todopoderoso, el Sabio. En cuanto al desafío de Dios para sus enemigos, al dar un ejemplo de una nueva creación, a algún ser diminuto coronavirus madre, es una noticia ya anunciada de forma precisa en el decisivo recordatorio del Gran Corán, en las palabras de Dios el Altísimo. Dios no se avergüenza de poner como ejemplo a un mosquito, la criatura diminuta oculta, o algo aún más grande. Los creyentes saben que es la verdad proveniente de su Señor. En cambio, los que niegan la verdad dicen: ¿qué pretende Dios con este ejemplo? Así es como Él extravía a muchos y guía a muchos con este ejemplo, pero no extravía sino a los perversos, los que no cumplen con el pacto establecido con Dios, a pesar de haberse comprometido, rompen los lazos familiares que Dios ordenó respetar y siembran corrupción en la tierra. Esos son los perdedores. Verdades son las palabras del Señor.
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Y tenemos más detalles acerca del tema desde la verdadera declaración explicativa y completamente detallada, revelación proveniente del merecedor de toda gloria y alabanza. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el representante de Dios y su siervo, el Imam Mahdi Nasr Mohammed al-Mani.